Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, @gerencia para todos. Y fíjense, con señal certificada, muy importante porque es Choice TV, Gerencia para Todos, llega a todos ustedes en Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Aquí tengo los últimos informes de certificación a través de los cuales se establece cómo llegamos en países como México, Perú, Venezuela, República Dominicana, etcétera. Y esto está también en nuestras redes sociales, de modo que puedan chequear cómo pueden vernos internacionalmente en cada uno de sus apreciados países y aprovechar las innovaciones educativas e informativas en materia gerencial y de finanzas. Hoy, en particular, vamos también a señalar los servicios que tiene Gerencia para Todos, para cualquier tipo de emprendedor, cualquier tipo de empresa en materia de publicidad y la respectiva estrategia, comunicación corporativa, data mining, mercadeo digital y business, estudios de factibilidad y planes de negocios, educación gerencial, estudios de mercado, producción televisiva, radial, de medios en general, sistemas de negociación, neuromanagement, gerencia de ventas, y todo ello inscrito dentro de estrategias y tácticas para hacer crecer a su empresa, para cambiar a su empresa de una manera más que proporcional. Y hoy vamos a hablar precisamente de la actualidad bursátil internacional. Vamos a conversar luego del espacio comercial con Víctor Barrios, experto en estos temas. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Hoy es 6 de agosto del 2024. Estamos en plena efervescencia de los mercados internacionales y Víctor Barrios va a compartir con nosotros esa situación a través de una interesante presentación. Gracias por tus conocimientos y por esta orientación educativa para todos los públicos que nos ven internacionalmente. Así es, y precisamente en este enfoque educativo vamos a buscar compartir un poco, analizar qué está pasando actualmente en el mercado. Venimos desde el jueves pasado, hoy estamos a día martes, el jueves pasado empezó ya una corrección del mercado y aquí estamos compartiendo pantalla para irles mostrando un poco cómo se interpreta. Esta gráfica que estamos viendo acá es el índice que se conoce como el S&P 500 o Standard & Poor's 500, que es el índice que engloba las 500 top compañías de la bolsa. Donde estamos viendo esta tendencia de gráficas, aquí lo que estamos viendo, cada una de estas rayitas, esto representa lo que se llaman unas velas, cada una de estas rayitas representa una semana. Por eso si nos vamos al histórico, vamos a hacer una referencia desde una comparación pre-COVID y hasta qué está ocurriendo al día de hoy. Precisamente, ¿por qué quiero comparar contra el pre-COVID? Porque cuando ocurrió el COVID fue una situación global que afectó muy fuerte a los mercados de inversión. Entonces, eso es para que entendamos un poco que estos movimientos que están ocurriendo desde el jueves pasado, yo particularmente considero que no es algo para entrar en pánico, sino que es parte de la naturaleza de cómo funcionan estos mercados. Si nosotros hacemos una revisión justamente desde el jueves pasado al punto máximo que había caído, estamos hablando casi de un 10% de caída. Si lo vemos aquí en el recuadro rojo que estamos viendo aquí a la derecha. Aquí, Sí. ¿okay? Ahí estamos hablando casi de un 10% que el mercado había retrocedido. Cuando estábamos en el COVID, que la gente se asustó, fíjense que justamente esta zona que estamos viendo aquí del lado izquierdo, eso representó una caída de mercado de 35%. Obviamente, si nosotros vemos ese punto acá, casi se parece, lo que pasa obviamente estamos hablando porcentualmente, hoy día hay mucho más dinero colocado en estos mercados, y por eso, a pesar de que casi se parece en cuanto a distancia,
estamos hablando de solamente 10% del retroceso. No, en este y momento. la altura que tenemos ahora es superior a la que entonces teníamos, ¿no? Ahí Así lo pueden es. ver en Cuando el estamos hablando gráfico. precisamente en el pre-COVID, estamos hablando del índice en 3.400 aproximadamente. Sí, Hoy estamos hablando de $5.200 el índice. sí. Ahora, subida desde el momento COVID, desde cuando cayó por completo hasta el día de hoy, estamos hablando que el mercado ha subido 138%. Es decir, lo que lograron en ese momento del COVID, cuando cayó muy fuerte, en vez de asustarse, y justamente en ocasiones lo hemos hablado, de qué hace el usuario común, el que se asusta y dice, no, señor, yo mejor no quiero saber nada de estos mercados de inversión, este dinero, yo he perdido mucho dinero allí. El inversionista, cuando ve estas caídas tan fuertes, dice, uff, qué maravilla, este es el momento bonito para salir a comprar. Quienes compraron esas caídas y se han mantenido a este ritmo del Standard Poor's pueden haber tenido, como estamos viendo aquí, hasta un 138% de subida. Claro, uno podría pensar en la situación que está ocurriendo en este momento, que por supuesto hay compradores especialistas de acciones que hacen todos los análisis correspondientes y pueden decir, esta es una oportunidad para comprar. Claro, si compran en este momento, entonces puede haber una corrección Así es. e irnos hacia un alza. Así es, O correcto. sea, porque, o pueden anticipar estos expertos compradores, decir, bueno, yo voy a esperar porque pienso que puede caer un poco más. Así es. Y de hecho muchos coinciden ¿Ok? en que todavía el mercado no ha dado la corrección suficiente. Es decir, Exacto. se espera, cuando hablamos de corrección, lo que estamos hablando es que precisamente el mercado pueda caer, que pueda seguir disminuyendo sus Exacto. valores. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchos inversionistas venden sus acciones para tener el efectivo, tener ese cash. Los precios caen y bueno, obviamente después vuelven a comprar cuando el mercado ya está más regulado. Vamos a compartir algunas referencias Sí, de por qué puede estar ocurriendo eso en estos momentos. Porque aquí lo estamos viendo solamente a nivel de gráfica. Ahora vamos a ver elementos importantes que nos puedan dar esa referencia. Este factor que estamos viendo acá es el índice de precio al consumidor en Estados Unidos. Es lo que se llama el CPI o el IPC, si lo queremos ver en español, con una comparación año sobre año. Si vemos el primer valor, vamos a hacer una primera referencia. Estamos diciendo que el índice, esto es lo que será la inflación. sí, Ojo, aquí no estamos hablando de la inflación generalizada porque este es prácticamente lo que se llamaría como una canasta básica. básica ¿no? para calcular ese índice. Exactamente, hay factores que no están acá porque aquí estamos viendo una referencia de 3% anualizado. Es decir, que estamos hablando que un producto que hace un año me costaba $100, hoy me costaría 103. Mucha gente diría, pero 103, y hay un producto que a mí me costaba el año pasado 100, ahorita me cuesta 120 o más. Obviamente por eso hacemos la aclaratoria de que no todos los productos están acá, pero vamos a generalizarlo con este índice y estamos hablando de un 3%. Si nosotros hacemos esta comparación, fíjense esta gráfica, aquí estamos viendo que en el 2022 el pico más alto que había tenido estaba en 9.1%. Sí, Hoy día estamos en 3%. Mucha gente, mucho analista, esto lo considera y dice, ah, bueno, pero que estamos muy bien entonces. Si anteriormente estábamos en 9%, hoy día estamos en 3%, estamos mejor. Y así muchas veces el gobierno de Estados Unidos lo vende de esa manera. ¿Cuál es el inconveniente acá? ¿Cuál es la parte no bonita de esta foto? Que aquí estamos hablando de incremento anualizado. Es decir, cuando aquí estamos comparando un 9%, lo comparamos prácticamente con el post-COVID o la etapa justamente cuando el COVID, que prácticamente todos los precios se vinieron al piso, porque nadie estaba comprando, los precios disminuyen. Cuando tú comparas un año posterior al COVID, que los precios bajaron muchísimo y empiezan a regularizarse, a normalizarse los precios, ahí donde dice, ah, subieron un 9% comparado contra el mismo precio o ese producto el año anterior. Entonces, por eso vemos un 9%. Pero si hoy día vemos un 3%, ya no estamos hablando solamente de un 3 versus COVID. Estamos hablando que posiblemente esto es un 5%, más el siguiente año un 8% o un 9%, más el siguiente año un 4% o un 3%. Entonces, esto es un tema que es acumulativo. Cuando estamos viendo un 3% al día de hoy, que estamos hablando de julio, estaríamos hablando contra julio 2023, que estamos hablando de un 3% también julio 2023, es decir, un 3% sobre un 3% que ya venimos en 2023, sobre un 9, justamente 9% que teníamos en del año anterior. del año 2022. Entonces estamos hablando de un 9% más un 3% del año pasado, más un 3% de este año. No es que estamos hablando que disminuyó, al contrario, es un 9 más un 3 más un 3.
por eso es que estamos viendo que todo se sigue poniendo más costoso. ¿Qué ocurre a su vez? Este es un primer factor que estamos viviendo acá. Por otra parte, están en los índices de empleo. También se miden nuevos empleos no agrícolas. Eso es una medición muy importante que hace Estados Unidos. ¿Cuántos empleos mensuales se van generando en el sector no agrícola? Que eso es prácticamente los empleos que da el Estado, ¿no? Cuando estamos hablando de la parte agrícola, por eso lo separan. También miden los índices de desempleo. Ellos miden los dos, pero vamos al primero. En empleos, cuando estamos viendo esta referencia, fíjense cómo ha cambiado acá. Veníamos del mes pasado, hace 2 meses, 272,000 empleos, 206,000 en junio, en julio, 114,000, casi a la mitad cayó. Estos son números que usualmente en los mercados tienden a crear alarmas muy impactantes. ¿Por qué? Porque si prácticamente los nuevos empleos te están disminuyendo de 206,000 a 114,000, ¿eso qué quiere decir? Viene un lote de desempleados muy grande. Claro, y lo que siempre se teme a veces, claro, hay temas de inflación, pero cuando hay inflación generalmente hay mucho empleo. Pero cuando hay inflación y hay desempleo, entonces pueden ser signos de una recesión. Y es lo que mucha gente a veces, eso sí genera alarma. Claro. ¿Qué pasa? Que también ha habido unos movimientos de cambios de tasas de interés internacionales, en el caso de Japón, ¿no? Que afectó también a los mercados internacionales porque las tasas de interés entiendo que estaban muy bajas en Japón. Los grandes financieros internacionales pedían prestado en Japón para jugar con ese dinero en otros lugares, ¿no? Cosa totalmente legítima. Claro, claro. Pero al cambiar esa tasa de interés, entonces hace que ocurra un desequilibrio. Sale ese dinero, va a tener que salir de mercados, ciertos mercados financieros globales y devolverse a Japón para pagar ahora tasas de interés diferentes. Así es. Entonces, eso ha ocasionado también parte de este movimiento, ¿no? Así es. Y bueno, y justamente si eso lo unimos a las tasas de interés ahora de Estados Unidos. Exacto. Fíjense esta gráfica que es muy interesante aquí también para hacer referencia a cómo funcionaban las tasas de interés y vamos a comparar nuevamente con COVID porque, y por qué muchas veces tomo este plazo del COVID, porque ha sido un momento muy fuerte que impactó globalmente y donde hubo que tomar medidas financieras muy importantes. Entonces, si nosotros vemos que previo al COVID, estamos hablando de tasas de interés de 2.5 y cuando viene el COVID, fíjense que aquí, junio 2020, febrero 2020, que es cuando viene justamente la medida de COVID, caen las tasas de interés a 0.25. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, el gobierno dice, señores, aquí todo el mundo se está golpeando, tenemos que quitar los intereses, no podemos estarle cobrando intereses a la gente o en los negocios precisamente porque no va a haber dinero circulante. Sí, tiene que haber un incentivo. Digamos, Correcto. en ese sentido, de bajar las tasas de interés es un incentivo a la inversión. Así O sea, es. Y al consumo Ahora, también. así es. Y ahora, se regulan los mercados, la economía vuelve a fluir y empiezan a subir las tasas de interés. Estamos viendo que desde julio, hace un año, julio 2023 hasta a la actualidad, estamos hablando de tasas de interés de 5.5 y se siguen manteniendo. Generalmente cuando esas tasas de interés vuelven a bajar, cuando el gobierno dice, señores, ya como que nos estamos pasando y la gente ya lo tenemos todo asfixiado. Vamos a tener entonces que empezar a bajar un poco las tasas de interés para que el mercado se vuelva a regular, porque por una parte estamos viendo que hay inflación. ¿Cómo se regula esa inflación? Cuando hay menos dinero para comprar, el mercado tiende a regularse. Una manera justamente es que cuando el mercado ya se ve que justamente puedan venir alarmas de recesión, que es lo que muchos analistas también están asumiendo, que estamos a la puerta de una recesión, el gobierno diga, vamos a empezar a bajar las tasas de interés, viene mayor índice de claro, desempleo. digamos, los bancos internacionales en cada país y los bancos centrales internacionales en cada país también compiten por el dinero global. Entonces, una de las formas de competir es mover la tasa de interés. O sea que hay muchas variables que están en juego y hay que saberlas interpretar. Por eso, este es un programa educativo. Correcto. Hoy es 6 de agosto del 2024 y vamos a seguir observando estas tendencias semanalmente. Además, pueden seguir a Víctor Barrios en sus redes sociales que aparecen ahí, Víctor VM Barrios, correcto. Y Gerencia para Todos para observar estas tendencias diariamente.
Y como siempre, muchísimas gracias, Rafael, muchas Víctor, gracias. por esta interesantísima información educativa. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos.